Es una alegría para mí poder estar en contacto con todos ustedes que nos están mirando desde distintas opciones. Estamos en cuarentena, este tiempo especial que tenemos para poder dedicar a estudiar la palabra de Dios. Así que los saludamos muy calurosamente a todos los que están detrás, escuchando con un teléfono celular, o mirando el canal 34 de Montecristo, de la ciudad de Montecristo. En fin, el propósito en esta mañana va a ser estudiar la palabra de Dios, y el tema que hemos traído es un tema muy, muy importante que se llama las 5 razones para creer en la segunda venida de Cristo. Pero antes de empezar, quiero agradecer al canal 34 de la ciudad de Montecristo que nos ha invitado a presentar este tema. Es increíble que podamos estudiar la palabra de Dios por un canal abierto. Recuerdo que por allá por el año 1985, un grupo pequeño aquí en la ciudad de Montecristo, en aquel momento pueblo de 2000 habitantes, nos reuníamos para estudiar la Biblia en un grupo pequeño en la casa de la familia Grigol, de don Nicolás y doña María Grigol. Y allí estudiamos la Biblia. Y ahora lo podamos hacer en este canal abierto, en el canal 34. Nuevamente agradecimiento a las autoridades del canal. Quisiera empezar entonces, antes de abrir la Biblia, con una oración. Los invito a inclinar el rostro. Nuestro Señor y Dios Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por la posibilidad que tenemos ahora de abrir tu palabra. Hace mucho tiempo tú diste una promesa, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí en medio estarías tú. Rogamos que tu Espíritu Santo dirija las mentes para que al abrir la Biblia podamos entenderla. Lo pedimos sin merecer nada más en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en Él creemos y confiamos. Amén. Bien, miren, si hiciéramos en este momento una encuesta en el mundo acerca de si tienen conocimiento, si saben o creen en la segunda venida de Cristo, veríamos diferentes respuestas. ¿Por qué diferentes respuestas? Y porque el mundo religioso se divide más o menos así. En el mundo habitamos unos 7.000 millones de personas. Hay un 33% de cristianos, distribuido en aproximadamente un 15% de protestantes, 18% de católicos. Hay un 21% de seguidores del Islam. Y hay un 16% de ateos o de personas que no son religiosas. Y después el hinduismo en un 14% y religiones menores 6% como el budismo y otras. Entonces, si esta pregunta va para aquellos que no son cristianos, dirían, ¿quién es Cristo? Porque no lo conocen. Entonces, no conocen a Cristo, tampoco van a conocer de la segunda venida de Cristo. Pero aún en los cristianos, si hiciéramos esta pregunta, si conoce algo sobre la segunda venida de Cristo, ¿qué dirían? Y veríamos posiblemente respuestas diferentes. Algunos quizás dirían, sí, sé que Cristo prometió volver, pero eso es una promesa para largo tiempo, faltan miles de años para que venga Cristo. Y otros quizás digan, no, estamos pronto al segundo regreso de Cristo y es una noticia que va a acontecer pronto. Yo quisiera, con la Biblia, que analicemos las 5 razones que quiero presentarle en esta mañana para creer en la segunda venida de Cristo. La primera razón es porque Cristo vino por primera vez profetizado por la Biblia y esa promesa fue cierta y se cumplió en tiempo y en el lugar preestablecido por la Biblia. En el Antiguo Testamento hay más de 400 profecías que hablan de la venida del Mesías. 400. Acá vamos a ver 4 o 5 citas muy concretas. Y la primera que quiero que veamos es acerca de cómo estaba predicho el nacimiento milagroso del Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, primer evangelio de la Biblia, en el capítulo 1, el verso 22 en adelante,
dice lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto se cumplió de una manera maravillosa, inentendible para la ciencia, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, el preexistente, se anonadó, se hizo un embrión y fue a crecer en el vientre de María, la Virgen María. Y eso se cumplió de acuerdo a la profecía de Isaías 7:14, que ya lo predecía. Pero además, Cristo nació en el lugar profético que ya estaba predicho. En el libro de Mateo, la siguiente página, capítulo 2, el verso 5 al 6, dice lo siguiente: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judea, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Cristo nació en la provincia de Judea y específicamente nació en la ciudad de Belén, como el antiguo profeta Miqueas lo había predicho en su profecía, Miqueas capítulo 5, verso 2. Hasta se cumplieron detalladamente los sufrimientos de Cristo cuando murió en la cruz. Isaías 53:7: no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Saben que hasta el menor detalle en la muerte de Cristo también se cumplió para obedecer y para seguir lo que el mensaje profético había dicho. El Salmo 22:18 ya predecía lo que después en Mateos 27:35 se escribió: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Esto fue un cumplimiento de un salmo ya escrito por el rey David, el Salmo 22:18. Así que noten ustedes cómo se cumplió el primer advenimiento de Cristo en la forma de concepción, en el lugar del nacimiento, en la ciudad del nacimiento y hasta en el tiempo profético. No nos da ahora espacio para leerlo, pero si ustedes quisieran investigar, vayan al libro de Daniel, el capítulo 9, verso 25. Él debía nacer al final de la semana 26 de esa profecía. Bueno, ahora vamos a la segunda razón. La segunda razón para creer en la segunda venida de Cristo. Que además, la segunda venida de Cristo en el término griego es explicado con un término que se llama parusía, que significa la manifestación gloriosa del reino de Dios. La segunda razón: promesas de Jesucristo sobre su regreso. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no solamente prometió a los discípulos que iba a volver, sino también ante una pregunta de los fariseos de la religión del pueblo de Dios en aquella época, Él también la confirmó. Vayamos a ese texto cuando los fariseos le hicieran esta consulta al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 17, el verso 20, allí podemos leer lo siguiente. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Él respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y el verso 22 dice: y dijo a los discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que fulgura resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será necesario
será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pues comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Noten cómo la Biblia presenta que el segundo venimiento de Cristo compara este hecho al diluvio y después sigue el relato también a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, va a ser un acontecimiento imprevisto, pero real. Quizás una de las referencias más tocante al pueblo y a los discípulos de Jesucristo fue cuando él mismo, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, una acotación, los capítulos 13, 14 hasta el 17, hay un monólogo de Cristo, porque Cristo había vivido los 3 años y medio de su ministerio y se llegaba a la cruz. Y reuniendo a todos los discípulos, como un padre que sabe que va a partir y les da aliento a su pueblo, a los discípulos. Y en estas palabras que vamos a leer ahora, Cristo les presenta otra vez, como ya se lo había presentado antes, su segundo regreso. Cristo les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras de un Padre amoroso, que ve que su partida, porque la cruz se acercaba, estaba pronto, y reúne a sus 11 seguidores y les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si me ven partir para allá, volveré otra vez para tomarlo a mí mismo y llevarlos a vivir a esas moradas. Y esta es la promesa gloriosa de la segunda venida de Cristo. Pero además de esto, de que Cristo vino en el tiempo señalado, Cristo prometió volver, creemos, y esta es la tercera razón, que su segunda venida es creíble y es esperada por los cristianos. Creemos por la tercera razón, y es que su tumba está vacía. La resurrección de Cristo es un acto extraordinario en la historia de la humanidad, pero es el hecho mejor comprobado y verificado de la historia. Los 4 evangelios sinópticos de la Biblia hablan de la resurrección de Cristo. Casi un tercio, una tercera parte de cada evangelio dedican a esto. Quizás el discípulo que más escribió acerca de la resurrección de Cristo fue el doctor Lucas. Saben que el doctor Lucas no fue uno de los 12 apóstoles. Lucas, el evangelista que escribió 2 de los libros del Nuevo Testamento, escribió el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Después que Cristo murió, hizo una investigación acerca de la vida de Cristo y la escribió. Y yo quiero leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, cómo comienza relatando estos hechos el doctor Lucas. Ya había sido escrito el Evangelio de Lucas y estaba por escribir ahora, en aquella época, el Hecho de los Apóstoles. Verso 1 dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber recibido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, reitero esto, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En la investigación que hizo el doctor Lucas, ¿saben? Me puse a pensar por qué el doctor Lucas investigó tanto la resurrección de Cristo. Y yo creo que porque era médico. Porque ante un hecho tan maravilloso y fuera de la realidad, algo que no siempre acontece, es decir, nunca aconteció, de la resurrección de Cristo, él investigó detalladamente esto. Entonces, vamos a leer 2 relatos más, 2 citas más, acerca de cómo Lucas testificó acerca de la resurrección de Cristo. El primero está en Lucas capítulo 24, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versos 24 al 27. Cristo había resucitado, había un grupo de discípulos que se dirigían camino a Emaús, y Cristo se aparece entre ellos, caminando con ellos. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, ¿quién le dijo? Jesucristo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que la Escritura decían de él. Mis estimados que nos están escuchando, televidentes, amigos, familiares, a veces tenemos la Biblia y no la abrimos. Estos discípulos habían vivido con Cristo. Cristo les había dicho que iba a resucitar. Las profecías del Mesías decían lo mismo. Pero fue necesario que Cristo mismo, caminando con ellos, les abriera la mente el libro de Moisés, el libro de los profetas, y les leyera lo que las profecías decían de él. Qué importante es leer la Escritura. No tenerlo allí como una reliquia para cuando algo malo acontece o cuando estamos tristes, sino estudiarla, meditarla. Porque Cristo se revela en las Escrituras. Más adelante, Cristo se aparece por segunda vez a un grupo de discípulos. Evangelio de Lucas, capítulo 24, el verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Así se presentó a Cristo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que era un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vosotros, a vuestros corazones, estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como me veis que yo tengo. Cristo se apareció milagrosamente entre ellos y se presentó como él, crucificado, que había sido resucitado. Pero después se presenta una tercera vez, porque estos discípulos que estaban allí le comentaron a otro de sus discípulos, y ustedes imaginan el relato del incrédulo Tomás. Cuando los discípulos dicen esto: hemos visto al Maestro. ¿Qué dice Tomás? Si yo no viere con mis propios ojos
y metiere mi dedo en las manos perforadas por los clavos de la cruz, no creeré. Y Cristo se presentó, no vamos a leer el relato para no hacerlo muy largo, y le dijo, mira, toca, Tomás. Y tocó, y él no hizo otra cosa que arrodillarse y decir, Señor mío y Dios mío, y creyó. Y ahí viene la famosa frase de Cristo, bienaventurados los que sin ver creen. Hermanos, esas palabras son para nosotros. Bienaventurados los que a través de la palabra de Dios podemos creer esto. Porque quizás no podemos ver a Cristo, pero lo veremos cuando Él venga por segunda vez. Por último, hay un mensaje de los ángeles de Dios dado a los discípulos en el mismo ascenso de Cristo al cielo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente: habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es la última vez que estos testigos, dos mensajeros angélicos, comunican a sus discípulos y a sus seguidores que Cristo va a volver como Él lo prometió. Estamos en la tercera razón para creer en la parusía. Recapitulamos recordando lo siguiente. La primera venida de Cristo fue real. Él vino, sucedió. ¿Cómo no va a pasar la segunda? Si la primera fue predicha por las profecías y sucedió. La segunda venida de Cristo fue predicada, promulgada y dicha por el mismo Jesucristo. Y la tercera razón, creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo que está ministrando nuestra salvación en el cielo. Ahora vamos a ver la cuarta razón para la venida de Cristo. Y en la cuarta razón yo me voy a permitir utilizar algunas imágenes para hacerlo más gráfico a esta cuarta razón. Es la sucesión histórica de los reinos que habría en el mundo a partir de Babilonia hasta los tiempos finales de la segunda venida de Cristo. El capítulo 2 de Daniel relata, por supuesto no vamos a leer toda la profecía de Daniel 2, es una tarea que ustedes pueden hacer y verla, es una profecía maravillosa, donde el mismo Dios del cielo, el creador del universo, comunica el devenir de la historia de los gobiernos y de los reinos de la tierra a un rey pagano, como el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero como no podía interpretar el rey Nabucodonosor la profecía, llamó al profeta Daniel, quien les interpreta esta profecía. Y allí vemos entonces esta estatua de Daniel del capítulo 2, compuesta por una cabeza que representaba al imperio babilónico de oro, en los pechos y los brazos de plata que representaba el imperio medo-persa. Recordamos que el imperio babilónico, o el nuevo imperio babilónico, gobernó el mundo desde el año 605 antes de Cristo. Después vino el imperio medo-persa. Luego habría un tercer reino compuesto por las caderas de bronce, que es el imperio greco-macedónico. Posteriormente el imperio romano con las piernas de hierro. Y finalmente termina los reinos de este mundo con la Europa dividida. Cuando por allá, por el año 476, el imperio romano de Occidente cae y las tribus de Europa toman posesión del antiguo reino
Imperio Romano, se dividen en lo que conocemos ahora la Europa con sus naciones. Y esa mezcla de materiales en los pies, parte de hierro y parte de barro, es lo que se presenta hoy en la Europa. Naciones fuertes como Francia, podría ser Alemania, y otras más débiles como los otros pueblos de la Europa. Pero en Daniel sí, y esto sí quisiera leerlo, Daniel capítulo 2, versos 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esa fue la interpretación que dio el profeta Daniel acerca de la sucesión de imperios que gobernarían el mundo. Cristo viene para finalizar la historia de esta tierra en los tiempos de la Europa dividida, los tiempos que estamos viviendo en este momento. Porque esa roca que impacta, como ven allí en la imagen, impacta en los pies de esta imagen, destruye todos los reinos que hay en la tierra para implantar el reino de Dios. Vale la mención en este momento. En este momento estamos viviendo en el reino de la gracia de Dios. Cristo murió para perdón de nuestros pecados y podemos ser salvos ahora. Pero quien no integra el reino de la gracia y no acepta ese sacrificio de Cristo, no podrá vivir después en el reino de la gloria, porque Cristo va a aparecer por segunda vez para recompensar a aquellos que aceptaron su mensaje salvífico en la cruz del Calvario. Cristo viene a buscar a sus escogidos. Bien, entonces vamos a la última razón para creer en la parucía y en la segunda venida de Cristo. Y la última razón, hablan acerca de las señales que anuncian su venida. Hay algo importante en esto. Cristo reiteradamente, y si ustedes leen Lucas 21, Mateo 24, dice que la segunda venida de Cristo será como ladrón en la noche. Será inesperada. Pero sí, Él dejó muchas señales que anunciaban o que anunciarían cuán cerca estaría la segunda venida de Cristo. Pero a pesar de que el segundo regreso de Cristo sería inesperado como ladrón en la noche, Pablo, el apóstol Pablo, 40 años después, escribió a los fieles en Tesalónica. Pueden buscarlo, yo lo voy a leer. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 4. Él dijo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. No están en tinieblas. ¿Por qué no estarían en tinieblas? Porque Él dejaría muchas señales que anunciarían cuán cerca o cuán lejos están las venidas de Cristo. Y yo quiero ver en esta hora, vamos a analizar cada una de estas señales, que son una especie de indicadores que nos anuncian la cercanía de la venida de Cristo. La primera señal, vamos a retomar de nuevo la Biblia y vamos a quedarnos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 24, libro de Mateo capítulo 24, los versos 4 y 5, hablan de la primera señal que dice lo siguiente. Primera señal. Estas fueron señales dadas en el Monte de los Olivos a Jesucristo y a su grupo selecto
de 11 apóstoles. El número 12 no estaba allí porque, recuerdan ustedes, Judas había ido a entregar a Cristo. Él les dice a este grupo de 11 apóstoles lo siguiente, verso 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No vamos a poder ver todas lo que implican estas señales de engaño desde el año 0 hasta el año 2000. Porque acá habría que abrir la historia del cristianismo en estos 2000 años. ¿Qué ha pasado con el cristianismo? Pero lo dice claramente. Es la primera señal. Vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Pero no quiero, como no va a dar el tiempo para analizar este tema, quizá en otro estudio posterior podamos hacerlo, les quiero recomendar este libro. Este libro, El conflicto de los siglos, fue escrito y terminado de escribir por la escritora cristiana Elena de White por allá por el año 1900, en donde contiene una revisión histórica de la historia del cristianismo desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo hasta el año 1900 y muchas cosas más. Es interesante leer este libro y pueden bajarlo de internet gratis incluso. Hay otro libro más reciente que escribió nuestro hermano el pastor Esteban Grigol, se llama El mensaje final. En este libro, muy actual, la última versión fue escrita hace 2 años, en el 2018, pueden ver capítulos como la agenda de Dios versus la agenda de Satanás, ver todo lo que está pasando en el mundo, cómo los movimientos religiosos están moviéndose en torno de este tema. Lo recomiendo, los 2 libros. El conflicto de los siglos y el mensaje final. Vamos a ver la segunda señal, que aquí sí vamos a detenernos un poquito más. Entonces, segunda señal, está en el verso 6 del capítulo 24. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y uno puede decir, bueno, pero si guerras hubo siempre. Y sí, el mundo vivió siempre en guerra. No hubo casi décadas de la historia de la humanidad sin guerra. Yo quiero mostrarle en este slide que ahora van a ver en pantalla ustedes los acontecimientos y guerras en diferentes lugares, pero desde los años 50 hasta la actualidad, el 2016, 1950. Noten ustedes que pueden ver allí en el eje horizontal los años y en el eje vertical de este gráfico la cantidad de muertes que producen todo este tipo de guerras. Pero hay guerras de tipo colonial, guerras entre estados. Ahí pueden ver en las áreas rojas, guerras entre estados. Bueno, de hecho, en la década de 1980, allí estamos nosotros, Argentina, una guerra interestado con Inglaterra, Argentina por la guerra de las Malvinas. Ahora, vean ustedes que a partir del año 1990 casi no hay guerras. Y sí hay guerras en el mundo como ser guerras civiles. Tenemos en la línea, en la franja celeste, guerras civiles entre seguidores entre un mismo país. También guerras civiles con intervención de potencias extranjeras. Y ustedes se imaginan ya, por ejemplo, la guerra de Afganistán, que eran guerras civiles con intervención de Estados Unidos y otras. Cuando uno ve este gráfico, podría decir, pero bueno, esto es la decadencia de la guerra. En los últimos 20 años, entre 1990 y 2016, hubieron pocas guerras. Ya no hay, obviamente, en estos últimos tiempos no hubieron guerras mundiales. Y ojalá no la haya, hermanos, porque
con la cantidad de bombas atómicas si hubiera una tercera guerra mundial, yo creo que no quedaría población. Pero esta es una de las señales. Guerras en diferentes lugares. Se cumplió la profecía que dijo Cristo. Desde los últimos 120 años, este mundo tuvo 2 guerras mundiales que masacraron a millones de personas. Como lo vemos acá en el gráfico, diferentes conflictos menores en distintas décadas. Pero fue una de las señales antes del fin que Cristo dijo y predecía que su regreso estaba cerca. Otra señal, vamos a ver en el siguiente gráfico, pero vamos a leer la Biblia. Son los versos, capítulo 24 de Mateo, versos 7 y 8, que dicen lo siguiente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Habrá hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto, y pestes, y todo esto será el principio de dolores. En este gráfico que ustedes pueden ver ahí, ven las distintas catástrofes naturales que hubo desde los años 1900 a la actualidad. Pueden ver catástrofes como ser grandes inundaciones, tormentas, huracanes, luego tenemos epidemias en verde, tenemos en lila terremotos y sequías en fucsia. Ahora, hay algo interesante, y uno puede ver cómo a partir de 1960 hay menos catástrofes. Y en realidad hay una explicación. Por ejemplo, en naranja, los desastres naturales por tormentas, por huracanes, por ciclones, se reducen porque a través de la tecnología moderna se pueden predecir, y a través de los satélites ya se puede ver el movimiento de estas tormentas y hay pocos muertos. Si ustedes ven en el eje vertical, ahí podemos leer la cantidad de muertos cada 10.000 personas. Y las tragedias por tormentas y huracanes al final no existen porque hay mucha destrucción de propiedades, mucha destrucción de bienes, pero hay pocos muertos, no aparecen demasiado. Ahora, lo que podemos ver, y me quiero hacer un punto especial de referencia por lo que está pasando ahora por el COVID-19. Acá pueden ver ustedes la gran franja verde de epidemias en 1920. Esa gran franja verde corresponde a la gripe española. Esta gripe, por la influencia por el virus R1N1, que apareció entre los años 1918 a 1920, esta gripe causó estrago en toda la humanidad. Más de 20 millones de personas murieron. Algunos estiman cerca de 40 millones de personas. Nosotros ahora vivimos en el 2020 y tenemos este gran flagelo del coronavirus. A lo que va de esta semana, según las estadísticas, solamente 350.000 personas murieron en el mundo. Compárenlo a lo que pasó en el año 1920, cerca de 20 millones de personas murieron. Claro, hay un punto importante. En aquella época no se conocían los virus y recién salieron los antibióticos en el 1928. La penicilina fue creada por Fleming por allá por 1928. En 1940, en los años 40, aparecieron las vacunas. Entonces había forma de mitigar estas enfermedades. Pero a lo que quiero señalar es lo siguiente. Cristo dijo que habría en diferentes lugares
terremotos, pestes, hambrunas. Y acá en este gráfico estadístico podemos verlo. Algunas van disminuyendo porque el conocimiento del hombre hace de que pueda predecir esto y salvar vidas. Y otras nos toma por sorpresa, como este virus que nos tiene encerrado a todos. Pero está predicho por la Biblia. Quisiera ver una siguiente señal. Ahora sí quisiera que vayamos al libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 12, los versos 1 al 4. En estos versos el profeta Daniel presenta la liberación del pueblo de Dios, el tiempo del fin. Y yo quiero hacer mención al último versículo, pero vamos a leerlo todo para ponerlo en contexto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de parte de los hijos de tu pueblo. Este será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Y esto es importante. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra este libro. No lo vas a entender. Este libro, el libro de Daniel, fue abierto en el tiempo del fin. Por allá por el año 1798, finalización de la Revolución Francesa. Y vamos a ver por qué. Se produce una explosión del saber científico y del conocimiento de la Biblia en esa época, desde el año 1798 hasta la actualidad. Y yo quiero mostrarlo con algunos gráficos estadísticos. Este es presentado por la UNESCO. Ustedes pueden ver allí en esta foto la cantidad. Primero tenemos años y tenemos en el eje vertical la cantidad de población que sabía leer y de analfabetos. Vean ustedes allí que en el año 1800, por los años 1800, el 85% de la población del mundo era analfabeta. No sabía leer ni escribir. Ahí lo pueden ver rodeado con esta línea, con este círculo amarillo. Pero ya en nuestra época, año 2014, solamente quedan en el mundo un casi 10-12% de población analfabeta. En solamente 200 años, un mundo iletrado pasó a ser letrado. Y cuando nosotros sabemos leer y escribir, obviamente es signo de que la ciencia aumenta. Otro indicador más podemos ver en esto, la mortandad de niños debajo de 5 años. Para los años 1800, cerca del 40% de los niños que nacían morían antes de los 5 años. Pero en el año 2016 solamente un 5, un 7% de esos niños mueren. ¿Qué pasó allí? El avance de la ciencia, la medicina, el conocimiento de la ciencia hace de que a través de muchos estudios, tanto las madres
puedan ir mejor preparadas para los partos, como los niños son mejor conservados para prolongar la vida y no se mueran antes de los 5 años. La ciencia aumentará. Otra referencia más, miren esta. Acá en este gráfico se puede ver la esperanza de vida de los seres humanos. En el círculo que ven allí en pantalla se puede ver que desde el año 1500 al 1900, es decir, durante 500 años, la población de la Tierra no vivía más de 50 años. El promedio de vida era, ven la curva allí, era de aproximadamente 40 años. ¿Qué pasó por los años 1900? La explosión, lo que decía Daniel, la ciencia aumentará. Cuando la ciencia aumentó, hubo más conocimiento de la palabra de Dios, más lectores, hubo más conocimiento de la ciencia de la vida, la medicina, la electrónica, ha aumentado. Y fíjense, desde el año 1900 a la época actual, 2015, la población casi aumentó al doble la esperanza de vida. De 40 años, hay países más desarrollados, por supuesto, como Alemania, Japón, Estados Unidos, tiene una esperanza de vida de 80 años. Sí, todavía hay países más pobres como Etiopía que no llegan a esos 80 años, pero llegan a 65. Pero antes se morían a los 35 años. Se cumplen las señales de los tiempos. Lo que queremos decir, Cristo está pronto a venir. Por eso dice que hay que ver las señales de los tiempos. La última señal que quiero considerar con ustedes es lo que estamos viendo ahora y a través de los medios que ustedes me están mirando a ver, gracias a los satélites. Esta transmisión, que puede ser vista en Córdoba, en Europa, en cualquier país del mundo, es gracias a la cantidad de satélites que hay en el mundo. Saben ustedes que según la NASA, esta estadística hasta antes de febrero de este año, había 3.500 satélites, o hay 3.500 satélites dando vuelta la Tierra. Pero se prevé que para el año 2024, 4 años más, habrá 11.925 satélites dando vuelta a la Tierra. Esto quiere decir de que la señal de Internet va a ser global, va a estar en todo el mundo. La siguiente slide, ustedes pueden ver lo siguiente. En el año 2010, en la barra de color celeste, habían en el mundo viviendo unos 7.000 millones de personas, pero solamente la pueden ver allí en la barra de color verde, solamente 1,8 billones o 1.800 millones de personas tenían internet, podían tener acceso al satélite. Pero hay previsiones, y ahora pueden ver lo marcado en círculo amarillo de la derecha, para el año 2022 o 2025, que no estamos muy lejos, solamente faltan 5 años. Habrán en el mundo aproximadamente 8.000 millones de personas con acceso directo a Internet. Las 8.000 millones de personas van a poder estar comunicadas. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Este indicador. Que la Biblia tiene que ser predicada utilizando los medios electrónicos. Utilizando esto. Porque se debe cumplir, y ahora vamos a leer el pasaje clave, Mateo 24, 14, se tiene que cumplir lo que Cristo dijo. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quizás sea la última señal que aún deba ser cumplida para que el segundo regreso de Cristo se manifieste.
la finalización de la predicación del Evangelio al mundo. Hay países enteros que todavía no conocen a Cristo y no conocen este mensaje de salvación. Es por eso que tenemos que predicar por todos los medios posibles, por literatura, a través de las redes sociales, caminando las calles. Pero ¿qué posibilidad nos da la tecnología ahora? Y ahora que tenemos tiempo, porque estamos encerrados en nuestras casas y a veces nos sobra el tiempo para escuchar de estas cosas y predicar el Evangelio. Miren, yo quiero alentarnos. Yo soy profesor universitario. Hace 34 años que doy clase en la universidad. Y me manejo con bibliografía. A mis alumnos les digo, estudien este libro, estudien aquel libro. Por eso les he mostrado libros. Para que no se queden solamente con el sermón o con este tema que les expuse o que les estoy exponiendo ahora, sino que investiguen por ustedes mismos. Porque hay que conocer al autor de la salvación, que es Jesucristo. Él te quiere sacar de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia, a su luz admirable. Hay algunos estudios bíblicos que son muy lindos y que les recomiendo. Lo pueden pedir por el teléfono que sale allí en el canal. Este estudio de la fe de Jesús. Son 24 o 30 lecciones, 24 o 30 lecciones que hablan de la vida de Cristo. Y si quieren conocer sobre profecías, un maravilloso libro que es Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, también pueden pedirlo. Se pueden bajar de internet, así como los libros que mostramos antes, El conflicto de los siglos y El mensaje final. Quiero terminar con esto. Allí ven la imagen de un mundo. Cristo viene pronto. Esa piedra que impacta y que ustedes ven allí, que llena el mundo, esa piedra que el rey Nabucodonosor, en el sueño ese de Daniel capítulo 2, vio que impactó en los pies de la gran estatua y deshizo todos los reinos terrenales, está pronto por acontecer. Cristo viene pronto y va a implantar su reino, el reino de la gloria permanente en esta tierra. Ojalá creas en esto y te hago un llamado a que no te quedes con estas palabras, sino que estudies la Biblia, que ames a Cristo, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Él. Toda la Biblia da testimonio de mí, dice Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Jesucristo. Ojalá tomemos esa decisión y nos preparemos para el segundo regreso de Cristo. Y ojalá sea pronto. Quiero terminar con una oración de despedida. Oremos. Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, primero por el sacrificio enorme que hiciste en la cruz para morir por nosotros pecadores. Segundo, por disponer de la palabra de Dios, la Biblia, que nos instruye en justicia, pero por sobre todo que nos muestra a Jesucristo nuestro Salvador. Y que nos muestra que Cristo hace 2000 años vino, habitó entre nosotros, nació milagrosamente allá en Belén. Jesucristo, que resucitó de los muertos, prometió que va a venir por segunda vez para salvarnos. Y en Él esperamos, en nuestra confianza. Ayúdanos a todos, Señor, a creer en esta promesa bendita y a prepararnos para que cuando tú vengas, digamos, heme aquí, Señor. Hemos creído y tú nos salvarás. Dios nos bendiga.